¿Alguna vez has sentido que el rechazo, la indiferencia o la soledad te desgarran por dentro? Que la tormenta emocional te arrastra y parece que nada puede calmar ese caos. Pero escucha bien, en medio de ese silencio doloroso, allí yace una arma poderosa, una fuerza que los débiles nunca entenderán. La calma. Esa paz interior que no depende de las circunstancias, sino de tu dominio sobre ti mismo. El estoicismo nos enseña que, incluso en la adversidad, podemos encontrar la fuerza para levantarnos, reconstruirnos y ser inmunes al rechazo. Porque quien aprende a dominar su mente, no solo sobrevive, triunfa. Y esa es la verdadera victoria. A veces, la vida nos golpea con fuerza y nos hace cuestionar todo lo que creíamos firme. Nos enfrentamos a situaciones que escapan completamente de nuestro control, y en ese momento, la verdadera prueba comienza. La aceptación no es rendirse. No es claudicar ante el destino, sino entender que hay cosas que simplemente no podemos cambiar. Es reconocer la realidad tal cual es, sin adornos, sin excusas. Porque solo cuando aceptamos, podemos liberar nuestra mente de la lucha inútil contra lo inevitable. El estoicismo nos enseña que la paz interior surge de la comprensión profunda de que nuestro poder no reside en controlar todo lo que sucede, sino en controlar cómo respondemos ante ello. La diferencia entre la felicidad y el sufrimiento radica en esa elección, aceptar lo que no podemos modificar y dedicar nuestra energía a lo que sí podemos transformar. Sé que duele. Sé que el rechazo, la pérdida o la injusticia parecen desgarrar el alma. Pero en ese dolor, también está la semilla de tu mayor fortaleza. La aceptación es el primer paso para reencontrarte contigo mismo, para dejar de luchar contra las mareas y comenzar a navegar con ellas. Porque quien aprende a aceptar, deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en su propio capitán. No te engañes, el control absoluto no existe. Lo que tenemos es la capacidad infinita de escoger nuestra actitud, nuestra perspectiva, nuestra intención. Y esa capacidad, esa libertad interior, es el mayor tesoro que posees. La aceptación es esa llave que te libera del sufrimiento innecesario. Es el acto de valentía más genuino. Recuerda, no todo en la vida es cuestión de voluntad. Pero sí en qué decides hacer con lo que se presenta ante ti. La aceptación no te hace débil. La aceptación te hace fuerte. Porque en esa aceptación, en ese reconocimiento profundo de la realidad, reside tu mayor poder, el poder de seguir adelante, sin importar las circunstancias, con la serenidad de quien sabe que, en su interior, siempre hay un refugio inquebrantable. La vida nos pone a prueba en cada esquina, y en esos momentos, la diferencia entre reaccionar y responder puede marcar la línea entre la derrota y la victoria. Reaccionar es dejarse llevar por el impulso, es permitir que las emociones desborden y que la mente se convierta en un campo de batalla. Es como una tormenta que arrasa con todo a su paso, sin control, sin dirección. Pero responder requiere un acto de valentía consciente, una decisión de mantener el control en medio del caos. El autocontrol no es una cualidad que se adquiere por casualidad, es una disciplina, una elección diaria que fortalece nuestro carácter. Es entender que en cada situación difícil, en cada rechazo o injusticia, podemos escoger cómo actuar. Podemos dejar que la ira, el resentimiento o la desesperación nos dominen, o podemos detenernos, respirar y decir, no ahora. Porque en esa pausa, en ese instante de silencio interno, reside nuestro poder real. Sé que no es fácil. La emoción puede ser una bestia que nos arrastra, que nos hace perder la razón y caer en la reacción automática. Pero si quieres ser verdaderamente fuerte, debes aprender a dominar esa bestia. La diferencia no está en lo que sucede, sino en cómo tú eliges responder a ello. La reacción entrega el control a la emoción. La respuesta, en cambio, pone ese control en tus manos. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, estás entrenando tu mente para la serenidad, para la paciencia. Estás enviando un mensaje claro, que tú, y solo tú, eres el capitán de tu alma. Que ninguna circunstancia, por difícil que sea, tiene poder sobre tu voluntad. Porque la verdadera fuerza no radica en la fuerza física, ni en la fuerza del grito o la violencia. La verdadera fuerza reside en la calma, en la capacidad de mantener la compostura cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse.
El maestro estoico Epicteto nos recuerda, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Y en esa verdad yace la clave. La diferencia entre reacción y respuesta está en la forma en que interpretamos lo que sucede. La reacción es un reflejo de nuestras heridas abiertas, de nuestras inseguridades. La respuesta, en cambio, es una elección de sabiduría, de autocontrol, de dignidad. Cultivar esa capacidad no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, una práctica constante de volver a nuestro centro, de recordar quién somos en realidad. Porque en esa diferencia, en ese acto de responder con calma en medio de la tormenta, se revela tu verdadera fortaleza. Y esa fortaleza, esa claridad, te prepara para afrontar cualquier adversidad con la cabeza en alto y el espíritu firme. En medio del caos, cuando las palabras se pierden en el viento y las emociones amenazan con desbordarse, hay un refugio que pocos conocen, el silencio. No es una simple ausencia de sonido, sino una presencia poderosa. El silencio es la fortaleza que permite escuchar la voz profunda de tu alma, esa que susurra verdades ocultas tras la tormenta de las circunstancias. Aprender a callar no significa ignorar lo que sucede, sino dominar la capacidad de no dejarse dominar por lo que sucede. El silencio es el espacio donde la mente descansa de sus propios ruidos, donde las emociones se calman y la claridad emerge. Es en ese momento de quietud donde la verdadera fuerza interior se revela. Porque en el silencio, tú te encuentras contigo mismo, desnudo ante tus pensamientos, tus miedos y tus deseos. Ahí, en esa calma profunda, descubres quién eres realmente, más allá de las apariencias y las circunstancias externas. Sé que el caos externo puede ser ensordecedor. Que las voces de afuera, las críticas, las injusticias, pueden intentar ahogar esa voz tranquila que habita en tu interior. Pero el silencio no es ausencia de sonidos, sino la presencia consciente de tu propia esencia. Es el acto de detenerse, respirar y escuchar sin juzgar, sin reaccionar, sin dejar que las palabras de otros o las circunstancias externas te desborden. El maestro estoico Marco Aurelio nos recuerda, el alma se vuelve turbulenta cuando no se detiene a escuchar en silencio. Y en esa escucha, en esa atención plena, reside tu mayor poder. Porque solo quien aprende a escuchar en silencio puede discernir lo que en realidad importa, lo que merece su energía y su atención. El silencio también es un acto de valentía y dignidad. Es entender que no siempre tienes que responder, que no todo necesita ser dicho. A veces, la respuesta más fuerte y sabia es simplemente callar. Porque en ese silencio, nadie puede manipularte, nadie puede herirte con palabras vacías. En esa pausa, en esa actitud de calma, demuestras que tu valor no está en las palabras que dices, sino en la fortaleza de tu interior. Aprender a callar en medio del caos requiere disciplina, requiere un entrenamiento constante. Es un ejercicio de humildad, de autoconocimiento y de respeto por tu propia paz. Porque cuando eliges escuchar en silencio, te conviertes en un muro de serenidad ante la tormenta. Y esa serenidad, esa quietud interior, es el escudo más poderoso que posees. Recuerda, en el silencio también hay poder. En esa pausa, yace la claridad que ilumina el camino. En esa calma, se revela la fuerza que puede transformar cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento. Porque solo quien domina el silencio puede escuchar la verdadera voz de su alma y, en esa escucha, encontrar la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que traiga el mundo. El dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Es en esas heridas abiertas donde yace la oportunidad más profunda para el crecimiento. No huyas del sufrimiento, no lo ignores ni lo minimices. En su esencia, el dolor es el crisol donde se forja el carácter y se revela la verdadera esencia del ser humano. Cada dificultad, cada pérdida, cada rechazo, lleva en sí la semilla de la virtud más noble, la fortaleza, la paciencia y la sabiduría. A veces, el camino más difícil es el único que nos lleva a nuestro destino más alto. La adversidad no busca destruirte, busca fortalecer tu espíritu. Como el oro que se purifica en el fuego, tú también debes aceptar el calor del sufrimiento para convertirte en algo más puro, más resistente. La verdadera transformación ocurre cuando, en medio del caos, eliges no rendirte, sino usar esa tormenta para impulsar tu crecimiento. Recuerda,
Las dificultades no hacen a los débiles. Las dificultades revelan quiénes somos en realidad. Nos muestran nuestras limitaciones, sí, pero también nuestro potencial oculto. La diferencia entre quien se rinde y quien se eleva radica en la voluntad de convertir el dolor en una lección, en una virtud que enriquece el alma y fortalece la mente. La sabiduría no viene solo de los libros, sino de esas heridas que sanan y dejan una marca indeleble en nuestro interior. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante ellas. Cuando enfrentamos el sufrimiento con dignidad, con aceptación y con una mirada firme hacia el aprendizaje, transformamos esa experiencia en una fuente de poder. La virtud no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de trascenderlo, de elevarse por encima de las heridas y convertir la adversidad en una oportunidad para ser mejor. Cada dificultad es un espejo que refleja nuestras verdaderas cualidades, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Solo quien ha aprendido a ver más allá del sufrimiento, quien ha entendido que en la caída también hay oportunidad de levantarse con más sabiduría, puede decir que ha vivido plenamente. Porque la grandeza no reside en evitar el dolor, sino en convertirlo en la piedra angular de nuestro carácter. El dolor, si se le mira con los ojos correctos, es el combustible que enciende la llama de nuestra virtud. Es el recordatorio constante de que estamos vivos, de que tenemos la oportunidad de elegir quienes queremos ser en medio de las pruebas. Y en esa elección, en esa decisión consciente de transformar cada herida en una lección, reside la verdadera sabiduría. La verdadera paz no es un refugio que depende de las circunstancias externas. La paz auténtica surge del interior, de esa fortaleza que construyes día a día, momento a momento, sin depender de lo que sucede afuera. La autosuficiencia emocional no es una ilusión, sino una conquista que solo se logra cuando comprendes que tu bienestar, tu serenidad, tu felicidad, están en tus manos, no en los caprichos del mundo. El mundo cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian. Pero tú, en esa interioridad que cultivas, puedes mantener un centro firme, una base inquebrantable desde la cual responder, no reaccionar. Porque quien depende de lo externo para sentirse completo, vive en la cuerda floja, a merced de los vaivenes de la vida. Quien, en cambio, ha aprendido a encontrar paz en su interior, camina con paso firme, sin importar qué viento sople. La autosuficiencia emocional requiere disciplina. Es el acto de levantarse cada mañana y recordar que tu valor, tu tranquilidad, tu equilibrio, no se negocian con las circunstancias. Es comprender que tu felicidad no depende de las personas, de los éxitos o fracasos, de las apariencias o las opiniones ajenas. Es un acto de valentía frente a la dependencia, una declaración de que tú eres el dueño de tu paz, el soberano de tu alma. Sé que es difícil. La mente humana busca constantemente validación, busca refugiarse en lo externo porque es más fácil que enfrentarse a la responsabilidad de gestionar su propia emocionalidad. Pero el estoico sabe que la verdadera libertad reside en esa autodisciplina que mantiene el control, en esa fortaleza que no se doblega ante las tormentas. La libertad emocional no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de permanecer firme, incluso cuando todo parece desmoronarse. Cada vez que eliges depender menos de lo externo, estás poniendo los cimientos de esa fortaleza interior. Cada vez que decides no dejarte arrastrar por las emociones descontroladas, estás fortaleciendo tu carácter. La autosuficiencia emocional no es una meta, sino un camino, una práctica constante de autoconocimiento y autocuidado. Es entender que en tu interior hay un refugio, un lugar seguro donde la calma y la estabilidad siempre pueden encontrarse, incluso en medio del caos más brutal. Recuerda, la paz que viene desde dentro no puede ser arrebatada por nada ni por nadie. Es un estado de ser que se construye con esfuerzo y convicción. Es esa llama que arde en el corazón de quien ha aprendido a ser su propio faro, sin depender de la luz de otros. Porque solo cuando encuentras esa paz en ti mismo, cuando te sostienes desde tu interior, puedes caminar con la certeza de que, pase lo que pase, nada podrá conquistarte. Ahora que conoces el poder de la calma, la verdadera fortaleza que reside en tu interior, es momento de actuar. No permitas que las tormentas externas te desvíen de tu camino. Cultiva la serenidad en cada respiración, en cada decisión. Enfócate en ti mismo, en tu control, en tu autocuidado.
La sabiduría no es algo que se aprende una sola vez, sino un camino que se recorre día a día, con disciplina y determinación. Vuelve por más lecciones estoicas, porque cada enseñanza te acerca más a esa paz invencible que solo los verdaderos sabios poseen. La calma no es solo un arma, es tu escudo y tu espada. Es la clave para transformar cada dificultad en una oportunidad de crecimiento. Solo tú tienes el poder de despertar esa fuerza que siempre ha estado dentro de ti. Ahora, levántate y haz que esa calma sea tu bandera, tu guía y tu victoria.